Señor doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo están? Pues preocupados con las cifras que acabamos de conocer sobre desempleo y empleo informal en Colombia. ¿Tiene usted la bondad de contarle a nuestros oyentes y de precisarnos en qué consiste o cómo se caracteriza o cómo se define un empleado informal? Porque los desempleados están, eso es irremisible. Pero de los empleados, casi la mitad, el 48%, cosa por el estilo, si mi memoria no me falla, son empleados informales. ¿Eso qué significa, doctor Oviedo? Bueno, doctor Londoño, en efecto, la informalidad en Colombia, a partir de las estadísticas que nosotros medimos en el DANE, tiene un enfoque de medición que es la informalidad laboral. Es decir, es mirar a aquellas personas que, si bien están ejerciendo un oficio o una ocupación, el contrato o el soporte a través del cual se genera esa relación laboral no permite identificar que estas personas, si bien son independientes, o estas personas que tienen una relación de dependencia frente a un establecimiento económico o a un jefe, no contribuyen a la seguridad social y al régimen de pensión. Esta es una clasificación internacional que definió la Organización Internacional del Trabajo aproximadamente a comienzos de la década de los 90, e históricamente Colombia ha acogido esa medición de la informalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa definición, nosotros encontramos que, en efecto, cuando en Colombia los números gruesos nos dicen que aproximadamente entre 22 y 23 millones de personas en efecto son ocupadas en el país, lo que nosotros estamos encontrando es que de esos ocupados que ejercen una actividad económica, bien sea dependiente o independiente, su capacidad para contribuir al régimen de seguridad social y de pensión solo se identifica en aproximadamente el 50%, 51% de esos ocupados. Es decir, que estamos hablando de que aproximadamente 10 millones de personas que están ocupadas en el mercado laboral colombiano no están pudiendo contribuir a ese régimen de seguridad social y por consiguiente se consideran empleos o empleados informales. Doctor Juan Daniel Oviedo, hay un tema sobreviniente que algún día tendrá que enfrentarse y lo tendrán que enfrentar ustedes también desde el DANE. Es la invasión o afluencia o lluvia o como usted la quiera llamar de venezolanos que huyendo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro se han refugiado en Colombia y aquí están. Estas personas que ya se cuentan en número que supera al millón, según dicen algunos, no sabemos si esa sea una cifra confiable, esas personas están contando ahora en las estadísticas que llevamos, porque hay sectores de la vida nacional, mire usted lo que son las paradojas, que están recibiendo con mucho beneplácito este trabajo venezolano y hay faenas agrícolas que se han salvado por la llegada de venezolanos deseosos de trabajar en cualquier cosa y de cualquier manera para mandar un pan a su casa. ¿Cómo es este problema de Venezuela? Porque se nos dice que ese número de 1 millón se puede duplicar y más a lo largo de este año. ¿Nuevo desafío para usted y para sus técnicos, doctor Oviedo? Sí, señor, un desafío supremamente importante desde la perspectiva técnica, como usted lo indica, para el DANE, pero obviamente un desafío para el país, porque en el marco de política pública en el gobierno nacional hemos asumido una estrategia integral para enfrentar esta afluencia masiva de migrantes venezolanos en el país. Vamos a dar varias precisiones a partir del contexto de la pregunta que usted me hace. Primero, ese número del millón de venezolanos y es bastante confiable. Es decir, acuérdese que en el Censo Nacional de Población y Vivienda nosotros logramos identificar aproximadamente 802.000
migrantes venezolanos que tienen ya una vocación de residencia, es decir, que de una u otra forma tienen cierto arraigo en el país, que bien sea porque tienen un lugar de habitación estable o porque ya están ingresando al mercado laboral. Entonces, cuando usted le suma a esas personas que respondieron el censo sin temor, como el temor que existen los migrantes a ser identificados tal vez por algunas condiciones irregulares, ese número del millón de venezolanos es un número que puede tener una cercanía a la realidad muy importante y que por ende, cuando nosotros estamos hablando que en Colombia hay 22.8 millones de ocupados, pues ese millón de personas que está ingresando al país, pues tiene un efecto sobre el mercado laboral. Y por eso precisamente desde que entramos al DANE, le pedimos a toda la entidad que empezáramos a poder tener medidas diferenciales de cómo nosotros podemos identificar cuál es el rol de los venezolanos en ese mercado laboral. Y ahí, pues lo que nosotros tenemos es que ya podemos identificar claramente que estos migrantes venezolanos que están ingresando al mercado laboral en el país son unos migrantes que, pues a pesar de los estigmas que se les puedan equivocadamente dar, son unos migrantes que están específicamente concentrados en unas edades altamente productivas desde la perspectiva del mercado laboral. Es decir, nosotros podemos estar definiendo que aproximadamente el 40% de estos migrantes venezolanos son migrantes que están alrededor de los 20 y los 44 años. ¿Eso qué significa? Significa que es una presión muy importante para el mercado laboral que sin la política pública establece unos mecanismos a través de los cuales, como usted lo menciona, en algunas actividades agropecuarias en los que definitivamente a veces los productores agropecuarios no encuentran empleo en los centros poblados y en las áreas rurales del país, como creo que todos escuchamos hace un par de años, esa pequeña bonanza cafetera que tuvimos en últimas terminó siendo recogida por migrantes venezolanos y hubo una estrategia de poderlos vincular para poder en las zonas productoras de café, particularmente en el eje cafetero, vincularlos para recoger esa bonanza cafetera. Entonces, la problemática potencial existe. En este momento lo que nosotros tenemos, las cifras lo que nos están diciendo es que en efecto el flujo migratorio está concentrado, como se le decía, en un 40% entre personas entre 20 y 45 años, lo que significa que van a generar una presión importante sobre el empleo. Buena parte de esa presión se está generando en el empleo informal, porque cuando nosotros vamos a medir la tasa de desempleo de esos migrantes venezolanos, nosotros estamos encontrando que esa tasa de desempleo duplica la tasa de desempleo promedio de los nacionales. Es decir, si ponemos unos números gruesos, si el 9% es la tasa de desempleo de los nacionales, el 18% es la tasa de desempleo de los migrantes venezolanos. Entonces, el problema es potencial, los efectos sobre la informalidad se están dando y tenemos que definir cuáles son las estrategias concretas a través de la cual, y ya se viene trabajando la ministra Alicia Arango, cuáles van a ser las estrategias integrales para lograr, por un lado, aprovechar que hay una mano de obra migrante venezolana que tal vez puede ser útil en algunos espacios del país, como el área rural, que puede ser vinculada formalmente al mercado laboral, pero también lograr que eso no genere una presión negativa sobre los indicadores de desempleo e informalidad de los nacionales. Es como la película que nosotros tenemos, y ya cuando uno ve la casuística, pues uno sí ve que esta migración venezolana está siendo
vinculada particularmente en el sector comercio, hotelería y restaurantes, en donde ya el país venía con una carga importante de informalidad. Entonces, esa visión que usted hace es muy acertada porque la migración venezolana sí está siendo incorporada fundamentalmente en el sector agro y en el sector comercio. Son sectores en los que ya el país venía con una problemática de alta informalidad en esas actividades económicas cuando todavía no teníamos ese flujo migratorio tan importante que hemos visto en este último año y medio. Por supuesto que referirse a esa migración venezolana no es expresar ningún juicio de valor negativo. Gran parte del desarrollo cultural, económico del mundo entero se ha hecho sobre la base de los migrantes, de las migraciones. Ese es un hecho histórico, de manera que esto puede ser bueno o malo, pero hay que registrarlo y hay que enfrentarlo, hay que comprenderlo. Sabemos de zonas de Boyacá donde la mano de obra venezolana ha sido salvadora, redentora en algunas actividades que se estaban quedando sin mano de obra nacional. Doctor Oviedo, de las cifras que usted dio, hubo una que ahí sí le decimos nos estremeció. La cifra del desempleo juvenil. Le estamos cerrando, no voluntariamente, desde luego, entiéndame, pero la estructura de la economía colombiana le está cerrando las puertas a los jóvenes para encontrar un empleo digno. ¿Por qué los jóvenes tienen una tasa de desempleo casi el doble de los adultos mayores? ¿Por qué? Sí, el tema ahí es bien importante. Cuando nosotros estamos hablando, para poner en contexto la cifra de desempleo juvenil, que en efecto está acercándose a estar casi 7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, es decir, pongámoslo en plata blanca, casi el doble, y muy cercano al desempleo venezolano. Uno lo que encuentra es que en el país, en la última medición que nosotros tuvimos de desempleo, de toda la población joven que nosotros encontramos en nuestra pirámide poblacional, números gruesos, 6 millones están ocupados, 1.2 millones están desempleados. Naturalmente, que es un número que no tenemos que asumirlo negativamente frente a los jóvenes, pues 5.2 millones de jóvenes están inactivos. ¿Por qué? Porque la inactividad en el mercado laboral lo que dice, y particularmente para los jóvenes, es que están estudiando o que todavía no están interesados en ingresar al mercado laboral. El problema es que cuando nosotros entramos a definir el rol que tiene ese desempleo juvenil, que es la última medición que nosotros anunciamos del 16.1%, lo que nosotros empezamos a ver es un crecimiento matemático, nuevamente, más no significativo de esa tasa de desempleo frente a 2017, que está reflejando algunos problemas estructurales que tiene el mercado laboral colombiano, y es que tal vez algunos sesgos históricos alrededor de la formación en educación superior en el país, en el que se premia o aspiracionalmente se considera que una carrera profesional es el único camino para progresar, pues ha llevado a que por defecto tengamos una estigmatización de algunos oficios o actividades técnicas y tecnológicas que en algunos sectores económicos son los que verdaderamente necesitan los empleadores del país y no están encontrando esas competencias en los jóvenes que se están formando en el sistema de educación superior. Entonces, ya de tiempo atrás, el país venía reflexionando sobre la problemática estructural de desajuste que existe entre la oferta y la demanda laboral en relación con las competencias que están teniendo los jóvenes que están formando parte del mercado laboral del país. Entonces ahí, desde la perspectiva de causalidad, llamémoslo así, o de explicación de ese desempleo juvenil, pues estamos encontrando algún desajuste entre las competencias que necesitan los empleadores y las que efectivamente los jóvenes están tomando decisiones
para formarse en el sistema de educación superior. Desde la perspectiva geográfica, ese 1.2 millones de jóvenes tiene una concentración o presenta unas dinámicas que tienen que ser medidas con mucho cuidado o analizadas por los actores de política pública en algunos contextos geográficos como Medellín, que ha visto la población desempleada juvenil crecer en aproximadamente 100.000 jóvenes que entraron a la situación de desempleo entre 2017 y 2018. Tenemos a Montería, tenemos a Quito. Entonces, cuando nosotros vemos esa radiografía y particularmente lo que sucede en Medellín, podemos estar encontrando algo de ese fenómeno. En Medellín y en su área metropolitana tenemos uno de los nodos productivos más importantes del país en lo que tiene que ver con el sector manufacturero, y tal vez pues, las competencias que están incorporando los jóvenes en su vida profesional no son las que se necesitan. Y además, pues existen algunos estigmas alrededor de las políticas de incorporación de nuevos empleados dentro de los sistemas productivos del país, que ya conocemos todos, que es el famoso aviso en el periódico que dice joven pero con experiencia, ¿sí? Y no, eso automáticamente se vuelve una barrera para incorporar. Es así como nuevamente la ministra Alicia Arango, junto con el director del SENA y la ministra de Educación, están trabajando rápidamente porque para el gobierno esta problemática del desempleo juvenil es una problemática que tenemos que enfrentar con incentivos de política pública que desde la perspectiva educativa pueden estar asociados con ese gran proyecto que tiene el Ministerio de Educación de generar el Marco Nacional de Clasificaciones, y desde la perspectiva del sector trabajo, cómo vamos a lograr que el servicio público de empleo verdaderamente dé los incentivos a los jóvenes para que entiendan que tal vez ser técnico en repostería puede ser una opción de vida, y una opción de vida válida, productiva, rentable, y que puede ser próspera para las personas que toman esas decisiones de formación técnica y tecnológica, y no creer que simplemente siendo abogado o ingeniero de sistemas o administrador de empresas es la única forma en la que vamos a poder tener un progreso o una movilidad social por parte de estos jóvenes. Entonces, uno de los elementos importantes que se está analizando desde la perspectiva de política pública es ver cómo se generan los incentivos para que se generen nuevas competencias en la población joven que está ingresando al sistema de educación superior, para que pueble o participe en todas esas formaciones técnicas y tecnológicas que verdaderamente necesita el país. Y finalmente, pues hay un tema cultural, ¿no? También estos jóvenes hoy en día, algunos analistas sociodemográficos los llaman los millennials, y todos escuchamos que son personas que tal vez no tienen tanto afán de iniciar su incorporación al mercado laboral, porque en su perspectiva de formación y en sus competencias blandas, otras son las prioridades. Entonces, por ejemplo, en unos artículos que se publicaron recientemente a partir de la publicación de la cifra del DANE, veíamos como expertos decían que tal vez parte de ese desempleo es el resultado de que muchos de los jóvenes dicen, no, yo por el momento todavía no estoy interesado, y por eso ya desde una perspectiva de bases y de medición, pues el denominador para poder calcular esa tasa de desempleo pues puede estar siendo afectado por algunos contextos culturales, llamémoslo así. Pero si uno quisiera ir a la raíz de la explicación, creo yo que hay un desajuste importante entre las competencias que requieren los empleadores y las que verdaderamente están desarrollando los jóvenes del país. Para cerrar ese punto, el Banco Mundial hace anualmente una encuesta a los principales empleadores del país y les dice, usted está encontrando las competencias que verdaderamente requiere en los candidatos a entrevistas cuando usted sale al mercado laboral.
aproximadamente el 65% de los empleadores está diciendo que no. Entonces ahí hay un elemento de política pública que se va a abordar integralmente en el plan de desarrollo que está a puertas en el mes de febrero ya de presentarse oficialmente ante el Congreso de la República. Doctor Juan Daniel Oviedo, lo mencionó usted al final, pero es básico en el tema del empleo y del desempleo. Palabra maestra es desarrollo económico, porque todas las cosas que usted ha dicho son cosas sensatas, puestas en su sitio, así son, así son. Pero además, si no hay desarrollo económico, si no hay nuevas empresas, si no hay nuevos emprendimientos, nuevas fábricas, nuevas formas de desarrollo agrícola, nuevas formas de servicio, de prestación de servicios, pues no hay posibilidades, no hay posibilidades. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz, lo decía el pontífice Pablo VI, pero es la clave del empleo. Del empleo, si no hay desarrollo económico, no hay nada. Y tenemos en estos años un desarrollo económico inmensamente pobre. Los expertos dicen que si no crecemos al 5%, no tenemos posibilidades de mejorar esos indicadores que usted tiene que manejar y que valerosamente le tiene que presentar al país. Esta es la realidad, yo se la presento, ustedes verán qué hacen con ella. Pero no estamos ahí en un tema absolutamente clave, doctor Oviedo. Sí, señor. Y yo creo que, como se lo menciona, doctor Londoño, hay unos desafíos impresionantes en lo que tiene que ver con el emprendimiento. Creo que el país y satisfactoriamente, bajo el liderazgo del presidente, en la estructuración de todo el plan de desarrollo, ya lo escuchamos inicialmente en esos pilares que nos alinean estratégicamente a todos los miembros del gobierno, que son el de legalidad, emprendimiento y equidad. ¿Sí? Nosotros necesitamos que el emprendimiento sea un emprendimiento que reconozca las realidades sociodemográficas y también las oportunidades que tiene el país para proyectarse como un país desarrollado en el mediano plazo. Porque hay unos temas en los que una cifra que me parece muy importante y que ilustra la necesidad de cómo ese emprendimiento va a poder garantizar que haya formalidad en el empleo y por consiguiente equidad desde el punto de vista intergeneracional, porque necesitamos que los jóvenes y la mano de obra contribuya al régimen de seguridad social, porque si no, la mayor población adulta mayor que hemos identificado en los resultados del censo va a quedar completamente desprotegida porque no va a haber presupuesto público que aguante la sostenibilidad de esas personas adultas mayores en un futuro. Así que nosotros necesitamos, por ejemplo, lograr que la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y a la vida productiva pueda estar acompañada por una política de emprendimiento que se está trabajando fuertemente y que bajo el liderazgo del ministro de Comercio, Industria y Turismo ya el país está a puertas de poder conocer una política integral de emprendimiento a través de un documento COMPES, como ya la conoce a partir del documento COMPES que recientemente le presentamos al país en materia de formalización empresarial. Entonces ahí, como usted lo menciona, necesitamos tener un punto de quiebre y creo que ahí acertadamente el presidente Iván Duque con ese eje de emprendimiento va a poder garantizar con matices como por ejemplo el tema de la economía naranja y el sector turístico, que son esos motores alternativos que se han identificado en esta nueva estrategia que lidera el presidente. Creo que ahí vamos a poder lograr que ese emprendimiento florezca y permita opciones o trayectorias para estos jóvenes que están enfrentándose a la barrera del desempleo, que los incorpore en el mercado formal y no como sucede en este momento en el país, que cuando miramos la totalidad de la mano de obra y nos concentramos en las personas que están devengando hasta un salario mínimo, el 80% o el 84%, para ser precisos, de esas personas que devengan hasta un salario mínimo está en la informalidad.
Entonces nosotros necesitamos que el emprendimiento pueda ser también un eje para la equidad y lograr que esas personas que en el país vengan hasta un salario mínimo puedan tener una opción alternativa a tener una vinculación informal o una condición de independientes en la informalidad, y que con ese emprendimiento y con una política de formalización como lo está trazando el gobierno podamos lograr que haya un motor alternativo de desarrollo económico que nos permita cumplir ese deseo que tenemos todos los colombianos de en el mediano plazo poder tener unas condiciones socioeconómicas de un país desarrollado como nos los merecemos. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, aunque muchas de las cosas que usted dice tienen que ser duras, difíciles, siempre es grato hablar con una persona que maneja los temas con tanta nobleza, con tanta altura y con tanta objetividad como usted. No sabe cuánto le agradecemos, doctor Oviedo, y esperamos seguir contando con su presencia y su contribución a formar una opinión clara sobre estos temas vitales para el futuro del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Ya sabe que en este 2019 siempre atento a su llamado para poder participar en ese importante espacio y poder ilustrar a sus oyentes de las problemáticas que usted orienta cada día.